Hoy nos metemos de lleno en una de las ideas más potentes y, la verdad, un poco locas de toda la filosofía. Hablo de la teoría de Immanuel Kant sobre cómo vemos el mundo. Y ojo, porque lo que vamos a ver hoy podría darle la vuelta a cómo entendemos, pues eso, todo. Vamos a arrancar con una pregunta, una de esas que nos llevan persiguiendo, bueno, desde siempre. ¿Vemos el mundo tal y como es? O sea, lo que captan nuestros sentidos, ¿es la realidad en bruto, sin filtros, o hay algo más? Pues bien, Kant se tomó esta pregunta increíblemente en serio. Y aquí es donde Kant suelta la bomba. Propone algo radical. ¿Y si nuestra mente no fuera una especie de lienzo en blanco que se limita a copiar lo que hay fuera? ¿Y si, en cambio, funcionase más como un sistema operativo? Uno que ya viene, digamos, con un software de fábrica que coge todo lo que experimentamos y le da forma, lo organiza. Vale, la idea de un sistema operativo mental es muy potente, ¿verdad? Pero claro, la pregunta es, ¿cómo funciona eso exactamente? Vamos a meternos de lleno en cómo es ese filtro que, según Kant, moldea nuestra realidad. A ver, para Kant, el conocimiento no es algo pasivo, no es que simplemente nos llegue y ya está. No, es más bien una colaboración, un trabajo en equipo entre el mundo y nuestra mente. Un proceso que, según él, tiene dos fases muy claras. Vamos a verlas. La primera parte, la verdad, es bastante lógica. Todo tiene que empezar por algún lado, ¿no? Y en el caso del conocimiento, el pistoletazo de salida lo dan nuestros sentidos. A esta capacidad, Kant le puso un nombre, sensibilidad. Es básicamente la habilidad que tiene la mente para recibir, para que el mundo nos afecte. Es la que recoge todas esas impresiones en bruto, los colores, los sonidos, las texturas, vamos, toda la materia prima de lo que vivimos. Sin esto, es que no habría nada que procesar, estaríamos a cero. Así que, resumiendo, el proceso tiene dos momentos clave. Primero, la sensibilidad, que nos da el material, los datos puros y duros. Pero claro, esos datos por sí solos no nos dicen nada, son un caos. Y es aquí donde entra en juego la segunda pieza, el entendimiento. Su trabajo es coger esos datos y pensar sobre ellos, ordenarlos, darles un sentido. Hacen falta las dos cosas, sí o sí. Y fijaos qué bien lo resume el propio Kant con esta frase, que es genial. Dice que las intuiciones, o sea, lo que percibimos, sin conceptos, están ciegas. Y por otro lado, los conceptos sin las intuiciones, sin los datos de los sentidos, pues están vacíos. No son nada. Tienen que ir de la mano. Son un equipo inseparable. Vale, y ahora es cuando la cosa se pone de verdad interesante. Si las sensaciones es la que recibe los datos, ¿cómo los ordena? ¿Así, sin más? No. Kant dice que tenemos dos reglas o estructuras internas que hacen ese trabajo. Y lo más fuerte es que no vienen de fuera, están dentro de nuestra propia mente. A ver, lo normal es pensar que el espacio y el tiempo son como un gran contenedor, ¿no? Un escenario donde pasa todo. Pero Kant le da una vuelta de tuerca increíble a esto. Él defiende que el espacio y el tiempo no están ahí fuera, en el mundo, son parte de nosotros, son las coordenadas básicas de nuestro sistema operativo mental. Son como unas gafas que llevamos puestas siempre y que no nos podemos quitar. Todo, absolutamente todo, lo vemos a través de ellas. Hay una metáfora que lo explica de maravilla. Imagina que los datos de los sentidos son agua, y nuestra mente, con sus reglas de espacio y tiempo, es un vaso. ¿Qué pasa cuando echas agua en un vaso? Pues que el agua toma la forma del vaso, inevitablemente. Lo mismo pasa aquí. Los datos se adaptan a la forma de nuestra percepción. Sin ese vaso del espacio y el tiempo, la experiencia sería, pues, un charco informe, no tendría estructura. Entonces, la clave de todo esto es que el espacio y el tiempo son, por así decirlo, el software base de nuestra percepción. No son algo que descubrimos en el mundo, sino que son las herramientas con las que nuestra mente construye la experiencia. Por eso Kant los llama a priori, que suena muy técnico, pero en el fondo solo es una forma de decir que ya vienen de serie, que están preinstalados en la mente antes de que tengamos ninguna experiencia. Claro, esta idea tiene una consecuencia que es brutal. Nos lleva de cabeza a una de las divisiones más famosas de la filosofía de Kant. Porque, a ver, si nuestra mente siempre está aplicando sus filtros, ¿qué pasa con la realidad de verdad, la que está al otro lado del filtro? Aquí es donde Kant introduce dos palabras clave, fenómeno y noumeno. El fenómeno es fácil, es el mundo tal y como lo experimentamos una vez que ha pasado por los filtros de nuestra mente. Es la realidad que podemos conocer, la que estudia la ciencia. Pero el noumeno, el noumeno. Esa es la cosa en sí, la realidad en estado puro, sin filtrar. Y aquí viene el golpe. Según Kant, a esa realidad nunca, jamás podremos acceder. Está ahí, pero es para siempre incognoscible para nosotros. Pensemos en una analogía más actual.
Es como usar un ordenador o un móvil. Nos movemos por la interfaz. Los iconos, las ventanas, lo entendemos todo y trabajamos con ellos sin problema. Pero lo que no vemos es el código fuente que hay detrás, los millones de líneas de código que hacen que todo funcione. Pues bien, la realidad que conocemos es la interfaz. El número es ese código fuente al que nunca llegamos. Vale, todo esto es súper profundo, muy filosófico, pero ¿sirve para algo? ¿Tiene alguna aplicación, digamos, práctica? Pues aquí es donde se ve la genialidad de Kant, porque con esta teoría resuelve un quebradero de cabeza filosófico gigantesco. ¿Por qué las matemáticas son tan perfectas? ¿Por qué funcionan siempre y en todas partes con esa certeza absoluta? La respuesta de Kant es sencillamente alucinante. Dice que las matemáticas no describen el mundo de ahí fuera. No, lo que hacen es explorar las reglas de nuestro propio sistema operativo mental. La geometría, por ejemplo, lo que hace es estudiar las leyes de nuestra propia percepción del espacio. Y la aritmética estudia las leyes de nuestra percepción del tiempo, esa idea de que una cosa viene después de otra, la sucesión. Y esto nos lleva a un concepto que puede sonar un poco a rollo, pero que es clave: los juicios sintéticos a priori. A ver, que no cunda el pánico. La idea es bastante sencilla. Son a priori porque su verdad es universal y no hace falta ir al mundo a comprobarla. Y son sintéticos porque nos aportan información nueva, amplían lo que sabemos. No son una simple definición, como decir un soltero es un hombre no casado. El propio Kant ponía un ejemplo muy bueno: 6 más 8 es igual a 14. Él decía que si piensas en la idea de 6 más 8, el concepto 14 no está ahí metido. No es obvio. Tienes que hacer algo en tu mente. Tienes que ir sumando las unidades una detrás de otra, usando tu percepción del tiempo, para llegar a construir el 14. Es un proceso activo de construcción, no es solo analizar una idea. Y aquí llega la conclusión, que es demoledora. La seguridad que tenemos en las matemáticas no viene de que el universo, por alguna razón mágica, siga esas reglas. Viene de que esas reglas son las de nuestra propia mente. El mundo que experimentamos no tiene más remedio que cumplir las leyes de la geometría y la aritmética. ¿Por qué? Porque somos nosotros mismos los que le imponemos esas reglas al percibirlo. Así que volvemos a la pregunta del principio. Pero ahora todo ha cambiado. Si Kant está en lo cierto, la realidad objetiva no sería algo que está ahí fuera, independiente de nosotros. La objetividad estaría en las reglas, en las estructuras que todos los seres humanos compartimos en nuestra mente. Y esto nos deja con una última reflexión que da que pensar. ¿Hasta qué punto la realidad que creemos compartir no es, en el fondo, una construcción de todos?